Hablando de ficciones, de realidades, todos los viernes Anaïri Simón nos va a contar un episodio, una curiosidad poco conocida de algunos de los escritores, Anaïri, que sigues o de sus obras, ¿no? Y quieres empezar por el viaje espiritual, casi místico, que tuvo nuestro gran poeta Federico García Lorca en Cuba. Pues así es. Hoy vamos a empezar por la puerta grande, con uno de nuestros más grandes literatos, Federico García Lorca, y con ese viaje que, como muy bien dices, fue físico, pero fue también espiritual, porque cuando uno piensa en las ciudades que visitó Lorca y en las que más asociamos a sus poemas, piensa en Granada, en el Madrid de la residencia de estudiantes, en Nueva York. Claro, pero nos olvidamos muchas veces de 98 días que fueron cruciales para Federico García Lorca, y es que tras 6 meses en Norteamérica, donde descubre ese Estados Unidos que le inspira un montón, que nunca duerme, en el que la cultura está por todas partes, pero en el que también ve una gran segregación con los negros y ve esos estragos del capitalismo que él plasma en poemas como La aurora de Nueva York. Después de ese viaje con claros y oscuros, va a La Habana y pasan 98 días que cambiarán su visión del mundo y le inspirarán, y a su vez él dejará allí su impronta en La Habana. Hemos llamado a Víctor Amela, que es autor de Si yo me pierdo, una novela en la que relata lo que vivió Lorca en Cuba. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría saludarte. ¿Qué tal estás, Víctor? Oye, qué bien tenerte, porque yo creo que Víctor es, además de una de las personas que más ha estudiado Lorca, una de las que mejor lo entiende, ¿no? Y eres el autor de Si yo me pierdo, que es una novela en la que retratas ese viaje, viaje de Lorca y tu experiencia yendo tras sus pasos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esta estructura y por qué te interesa este tema? Bueno, yo tengo interés por la figura de Lorca, como puedes tener tú, pero además hay un vínculo emocionalmente muy íntimo, y es que mi abuelo materno era de Granada y él convivió, no todos los días, pero al menos yo he deducido que al menos uno muy cerquita de Federico García Lorca en los días previos a que fuera capturado y asesinado. Claro, eso, cuando tu abuelo no te quiere hablar de eso cuando eres niño, cuando una noche te dice yo pude salvar a Lorca, es lo que a ti te mueve, cuando muere mi abuelo sin haber hablado, a indagar, a seguir los rastros. Y ahí salió una novela que se titulaba justamente Yo pude salvar a Lorca, en la que homenajeo a mi abuelo, que estaba cerca de Luis Rosales, que era ese grupo de falangistas que protegían a Federico y que le salió todo mal, y se lo asesinaron los suyos. Imagínate qué drama para Luis Rosales toda su vida, y para mi abuelo, que siempre guardó silencio, siempre cayó con una especie de peso, de pena, de vergüenza, de espanto. Una vez publicada esa novela, un amigo mío de la facultad, que lleva 35 años yendo a Cuba sin cesar, me dijo: oye, qué bonita tu novela, pero que sepas que Federico en Cuba es una institución. Y yo, compañeras, nunca había oído hablar de la relación de Federico con Cuba. Sí sabía que había estado en Nueva York y sabía que luego había regresado a Granada, pero nadie me había explicado que de regreso el barco se detiene en La Habana porque él se compromete a dar 3 conferencias durante una semana en el Teatro de la Comedia de La Habana, de acuerdo con un viejo amigo suyo, y esas 3 conferencias y esa semana se convierten en 9 conferencias y en 98 días. Y claro, ahí yo me pregunto por qué. Mi amigo me dice: oye, que sepas que el Teatro Principal de La Habana, que ahora se llama Alicia Alonso, se llamó García Lorca desde el año 61 hasta hace 4 días. García Lorca está en la boca de todo el mundo adora a García Lorca, y yo quise saber cuál era esa raíz, por qué ese afecto, ese cariño de los cubanos por Lorca, y lo entendí yendo en el año 20, año de la pandemia, por cierto, en diciembre, que todavía no había vacunas, en las que tiempos en los que me decían: vas a morir, vas a ir a Cuba y no vas a volver, pero ahí me fui yo de cabeza porque yo quería pisar los lugares en los que Federico había pisado, y eso hice, y conseguí hablar con personas que, naturalmente, no directamente, porque justo se cumplían 90 años cuando yo estuve de los días en los que había estado Federico, pero sí con personas pude hablar con personas que habían estado con personas que habían tomado helados con Federico, o habían ido o su abuelo, con Federico, o habían visitado iglesias en la Semana Santa del año 30 con Federico, y de ahí sale esa novela, Anaïri, en la que se me ocurrió que lo mejor era contar tanto lo que yo había averiguado en primera persona, o sea, como si estuviéramos viviéndolo en el año 30, y luego en el capítulo siguiente contar
cómo yo me muevo en esa Cuba del año 20, 90 años después, a la gente que conozco, lo que me cuentan, les voy alternando año 30, año 20, año 1930, año 2020. Y dale, Matías. No, simplemente quería decir, Víctor, está claro que Lorca recordaba a Cuba hasta el punto de que presumía con su verbo florido que en América ser poeta es algo más que ser príncipe, ¿no? Una de sus frases. Eso es. Pero cuando vemos Lorca, que tú has estudiado con tanto detalle, cuando vemos Hemingway, cuando vemos García Márquez, cuando vemos Cortázar, y a ti mismo como investigador de todos estos hechos, ¿qué fascinación ejerce Cuba particular sobre estos grandes literatos? Bueno, tú tienes que ponerte en la piel de un Federico García Lorca que acaba de cumplir 30 años, que en realidad es coqueto. Él dice que tiene 30, pero en Cuba cumple 32. Pero a mí me hace maravillosa esa coquetería, ¿eh? El 5 de junio del 30 él cumplía 32, pero él decía que tenía 30. Él se había impreso unas tarjetitas de visita al llegar a La Habana en las que ponía Federico García Modisto, que era la forma de él entrar en sociedad y presentarse y ligar con esa etiqueta de modisto. Él se compra un traje blanco, drill 100% puro, solo llegar a La Habana para vestir elegante. En aquella Habana, que me preguntas cuál es la fascinación que podía ejercer, aquella Habana del año 30 era Nueva York, París y Roma juntas. Era maravillosa, tanto en lo monumental, porque se habían construido todas las mansiones del legado, bueno, todos los edificios monumentales que ahora vemos cayéndose a pedazos, sí. Vemos una ruina, estaban recién construidos, había lámparas de cristal de araña de esas espectaculares, había muchísimos hoteles, uno de ellos el Hotel La Unión, donde se alojó Federico y allí escribió gran parte de la obra El Público. Es decir, todo era lujo, todo era suntuosidad, todo era belleza y a un grado extremo, y además hablando en español. O sea, él venía de Nueva York, donde no había, como dijo él, aprendido ni papa de inglés. Y llega a un lugar en el que se habla español, en el que reconoce a la gente como si fueran vecinos de Granada. Él dice al llegar, es que La Habana tiene el rosa de Sevilla con un... No, dice, tiene el amarillo de Cádiz con un grado de más. Tiene el rosa de Sevilla tirando a carmín. Y tiene el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Ese es Federico llegando a La Habana. Entonces se enamora de un mundo que él reconoce, es España. Es esa España de Dios, dice él, ¿no? Él se reconoce como católico en una España en la que puede entrar en todos los templos y disfrutar, no como en Nueva York, dice qué feos, qué fríos, qué antiestéticos son los templos protestantes, no hay ni una sola figura, ¿no? Él incluso, en esos días en La Habana, hay un pequeño incendio en una iglesia que él está visitando, porque él, el Viernes Santo, dice, yo tengo que visitar todas las iglesias de La Habana. Y en ese pequeño incendio, ahí ves a Federico descalzándose y subiéndose al altar y apagando el mantón que se había prendido con un cirio y salvando la figura de la Virgen. Bueno, ese es Federico, que disfruta de todo. Y yo en esa novela quería contaros que hemos siempre puesto cara triste cuando nos hablan de Federico. Y yo quiero poner una cara alegre, porque él era un hombre vividor, era un hombre sibarita, era un hombre lujurioso, era un hombre que decía, el mayor pecado es no disfrutar del espectáculo del mundo. Ese es el Federico que aparece en mi novela. Estabas hablando, Víctor, de que él era un hombre muy religioso, muy devoto, y allí en Cuba conoció también la santería. Bueno, ahí está una parte muy interesante de la experiencia lorquiana en Cuba, que ha sido muy poco o nada contada, y me parece fascinante. Él lo primero que hace cuando regresa a Granada es escribir una carta a su amigo íntimo Rafael Martínez Nadal, amigo del alma y amigo de correrías homoeróticas, en la que le dibuja a una negra con rizos, cubana, y dice, esta es Santa Bárbara, que allí los negritos le llaman Changó, y que es la diosa del coño tremulante, así la describe él. Yo ahí ahondé un poquito y descubrí, claro, que Federico en La Habana coincide con Lidia Cabrera. Lidia Cabrera es una chica de su edad que ha estado antes en Madrid, se han conocido y se han hecho amigos en Madrid, ella lesbiana, él homosexual, se entienden perfectamente. Él le dedica La casada infiel, ese maravilloso y famosísimo romance del romancero gitano, está dedicado a Lidia Cabrera y su negrita, es decir, la criada / amante de Lidia Cabrera. Lidia Cabrera, con los años, se convertirá en la etnógrafa más importante de la cultura afrocubana. Hoy buscad cualquier cosa de la cultura afrocubana y la firma Lidia Cabrera, porque vivió hasta los años 60 y muchos. Y ella fue quien le acompañó a un plante. Bueno, él fue a dos ceremonias, un bembé,
que es una cosa más festiva, en la que desciende un santo y se monta en uno de los presentes y danzan frenéticamente, y ahí hay roce, y hay puro, y hay ron, y hay sudor, y ahí no pasó nada reseñable, más que quizá luego Federico se fue con un negro, pero en otro momento hay un plante abacuá. Los abacuá es la facción de la santería más temible, porque incluso se habla de que pueden hacer cosas como vudú o penas de muerte a distancia, y ahí nos consta por Lidia Cabrera, que lo estudió muchos años después, Federico entró en pánico, convulsionó, se le agarró con un miedo cerval y tuvo ella que sacarle de allí. Y luego ella decía que él aseguraba haber visto cómo le amenazaba un diablillo rojo de ojos blancos. Bueno, yo luego he investigado esto con un santero cubano, con mi viaje a Cuba, y me quedé impresionado cuando este hombre, que solo mirando una fotografía de Federico, sin conocer a Federico García Lorca ni haberle leído, me dijo cosas que sorprendentemente coinciden con detalles íntimos de la personalidad de Federico. Me dijo, no, lo que este hombre vio en ese plante fue su propia muerte. Claro, suena muy literario, pero a mí me impactó y me resonó mucho, y entendí que realmente eso es lo que pasaba. Federico veía señales de su propia muerte casi a diario en mil y una de sus vivencias. Incluso cuando él estaba en una fiesta lo más divertida y alegre y jovial imaginable, él tenía un bajón, que decía, son mis dramones, porque contrastaba esa evidencia de alegría con la conciencia lúcida que era muy presente en él de que somos mortales, de que vamos a morir, de que esto acabará, de que yo moriré. Y qué pena, porque él se quería mucho y se gustaba mucho a sí mismo, y él hubiera querido vivir por siempre. Ojalá. De hecho, allí en Cuba vivido por siempre. tiene también como una obsesión con sus lunares, ¿no?, que le da en Cuba, y de repente dice, me tengo que quitar estos lunares, porque piensa que va a morir, ¿no?, a causa de ellos. Sí. Hay un poema en Poeta en Nueva York acerca de algo de una niña que muere de cáncer. Ya lo buscaremos, pero está en Poeta en Nueva York. O sea, él viene con esa vivencia o ese shock del cáncer. Y como era muy sensible y hipocondríaco, llega a la conclusión, él solito, de que todas esas pecas y lunares que tiene, y tenía muchos. De hecho, cuando él fue a visitar de jovencito a Juan Ramón Jiménez lo bautizó luego en sus dietarios como ese niño de la luna con cráteres, que eran los lunares y las pecas. Y tenía muchos por todo el cuerpo y también algunos en el rostro. Y él decidió, él creyó, se convenció a sí mismo de que son las rendijas por las que entrará el cáncer de vientre que me ha de matar. Eso se lo confesó a los Loinaz, a Dulce María Loinaz, que luego lo contó. Y ni corto ni perezoso, aprovechando que José María Chacón, su amigo cubano al que había conocido en España y que le invitó a las conferencias, había padecido una apendicitis y estaba ingresado en la clínica Fortune de La Habana, pues él se ingresó en la habitación de al lado y se hizo operar por el mismo cirujano lunares y pecas que le quitaron varios, uno en particular que tenía, parece, en la parte donde la espalda pierde su nombre. Y él estaba muy contento de haberse sometido a esa operación quirúrgica. Qué bueno. Víctor Amela, más sobre Lorca en Si yo me pierdo, una novela deliciosa del viaje de Federico y de Víctor en Cuba. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Víctor. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía, en Cuba o en la cadena SER. Un beso. Un besazo. Ya vosotros todos. Hasta luego.